Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Estamos llegando hoy a la semana quinta de Pascua. Estamos más cerca de la reunión, estamos más cerca de la celebración de Pentecostés. Dios les bendiga entonces hoy, hermanos, amigos y amigas, así como todos los hermanos en la fe. Les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias, quiero agradecerles por ser fiel al llamado de Dios y estar conectados virtualmente por las ondas de radio a la fe de Cristo resucitado. Gracias por ser fieles al Evangelio, por su esfuerzo, por su dedicación que tienen también y en este programa creciendo en la espiritualidad de renovación carismática católica. Gracias de corazón por su fidelidad a Jesucristo, por sintonizar por este medio su corazón al corazón de Dios. Como les digo de nuevo, hoy estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua. Estamos ya más cerca de llegar a la celebración solemne de Pentecostés y es un tiempo propicio para mantenernos más conectados a nuestra fe, a nuestra espiritualidad carismática. Por eso vamos a pedirle que sigamos unidos con este proyecto de evangelización y apoye de corazón a este ministerio Unidos en Cristo y María para seguir expandiendo la fe a través de estos medios, a través de estos sistemas virtuales, a través de la radio, por las maneras en que Dios nos permita llevar el mensaje. Por eso, mis queridos hermanos, les invito para que también sigamos unidos en este proyecto de evangelización. En la lectura de hoy, específicamente el Santo Evangelio, del Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso del 1 al 8, hay una frase importantísima allí. La palabra de Dios dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra de Dios. Quise tomar el Evangelio para tener esa luz, esa luz que nos lance, que nos lleve en el camino de lo que estamos reflexionando de la oración comunitaria y específicamente hoy hablando de la oración litúrgica. En este capítulo del Evangelio hay una palabra importante en la cual podemos fijarnos, la palabra permanecer. Hoy el evangelista pone de relieve uno de los sentidos que da este verbo, estar unidos a Jesús, como los sarmientos a la vid. Permanecer, mis queridos hermanos, es unión y comunión profunda. Es una comunión real, indestructible, entre Jesús y los que creemos en él. Permanecer también es unión y comunión con los demás hermanos. Por eso agradecemos esa unión de ustedes con el ministerio. Estamos alegres y agradecidos con el Señor porque usted se une en este tiempo, en estos momentos, para apoyarnos también y seguir adelante en el proyecto evangelizador. Permanezcamos entonces hoy en unión y comunión con Cristo y con la comunidad y vamos a dar mucho fruto para la gloria de su nombre, para la gloria de Dios. Les invito entonces a seguir abriendo su corazón, a seguir redescubriendo la importancia de la oración comunitaria,
Y les invito a que oremos, como lo hemos venido haciendo todos los miércoles, a pedir el don de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, oh Señor, que nos concedas el don de la oración. Te lo clamamos, Señor, porque sabemos que lo necesitamos. Yo sé y sabemos que no somos capaces de orar y por eso te lo pedimos como un don, el que seamos nosotros mismos, seamos auténticos. Concédenos, Señor, encontrarle gusto a nuestra oración, aunque esa oración sea pequeña, sea pobre, sea sencilla, quizás sin muchos adornos, pero que sea, Señor, auténtica en nosotros. Danos esa gracia de que la oración le sintamos gusto, pero que sea auténtica, que sea de verdad sencilla, de corazón, que nos reconozcamos a través de esa oración como pobres, como pecadores delante de ti. Y también, Señor, por tu gracia, podamos alabarte, podamos bendecirte, podamos glorificar tu nombre, no solamente con nuestra boca, sino también con toda nuestra vida. Señor Jesús, en este tiempo de Pascua, en este tiempo que estamos viviendo de Pascua, podamos también continuar amándote, podamos amarte con nuestra pequeña entrega de amor, especialmente ahora que nos disponemos a hablar contigo y a hablar de la palabra, a hablar de esta oración litúrgica. Concédenos la gracia de no desear más que encontrarte a ti. Concédenos la gracia de participar del gozo de tu resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, en la semana anterior vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a hacer un pequeño recorrido por si alguno se acaba de sintonizar la radio o si alguien se acaba de conectar en Facebook, que quiero hacer un recorrido de esto. En la semana anterior estuvimos enfocados hablando al principio de la oración litúrgica. Decíamos que la oración litúrgica es la oración oficial y pública de la iglesia, que la oración litúrgica está en las distintas celebraciones de la iglesia, en los sacramentos, particularmente en la celebración eucarística, que es la fuente, que es la cumbre de la vida cristiana. Decíamos también que la Sagrada Liturgia, apoyada toda en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos, es el culto perfecto que Cristo mismo ofrece al Padre Celestial para su gloria y para la salvación de todos los hombres. También expresamos en este miércoles anterior que cuando participamos de la Sagrada Liturgia, que participando en esta Sagrada Liturgia, nosotros oficialmente en ese culto, cuando estamos participando, es el Cristo mismo unido a su iglesia que está haciendo esa celebración. Que la oración litúrgica está por arriba de las demás formas de oración, porque dentro de la oración litúrgica se dan todas las formas de oración y se dan también todas las facultades del hombre. También decíamos que la oración litúrgica está por encima de las demás formas de oración, porque a través de esta oración litúrgica no es una oración que se expresa de los fieles particularmente, sino que es una oración de la comunidad de los fieles, o sea, de la iglesia, en la que Cristo está presente como cabeza principal orante. Como cristianos, queridos hermanos, estamos llamados como cristianos, sea independientemente del apostolado que usted realice, pero como cristianos estamos llamados a una vida intensa de oración, a una vida intensa de oración personal y de oración comunitaria. Y es fundamental para nutrir nuestra oración personal, tenemos que tener esa presencia y ese llamado de vida intensa de oración, especialmente con la oración litúrgica. Por eso, mis queridos hermanos, es que
Es interesante lo que nosotros podemos crecer en la gracia del Señor cuando estamos en esta vida de oración. Y cuando participamos de la celebración eucarística, cuando participamos de las oraciones litúrgicas de la iglesia. El lugar propio para la oración litúrgica de la comunidad parroquial es el templo. Les decía en la anterior ocasión, como ministerios a veces realizamos actividades, realizamos eventos e inclusive en algunos lugares como auditorios celebrábamos en auditorios, celebrábamos en ciertos espacios algunos eventos religiosos. Y queríamos que allí se celebrara una Santa Misa, queríamos que se celebrara allí la Eucaristía. Lo que nosotros no sabíamos realmente es que había que sacar un permiso especial para que pudiera realizarse en ese lugar, porque el lugar propio para la oración litúrgica, especialmente lo que es la celebración eucarística, es la comunidad parroquial, es el templo, como casa de Dios. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2691, lo cual no quiere decir que no se pueda realizar esa celebración fuera de ese ámbito, pero siempre teniendo en cuenta que no resulte indiferente la elección de un lugar adecuado que favorezca el clima de oración, que favorezca ese clima de oración de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a esa naturaleza santa que explica o que envuelve la oración litúrgica. Si no se realiza en el templo, fíjense bien, cuando una oración litúrgica, si no se realiza en el templo, es conveniente hacer la oración litúrgica en un oratorio convenientemente dispuesto. Por otra parte, también la oración litúrgica, en cuanto que son los fieles los que la hacen, necesita también ser acompañada por su oración personal cuando participamos en esta celebración. Por eso oración litúrgica y oración personal no pueden oponerse, ni siquiera se pueden separar, sino que tienen que caminar siempre unidas y compenetradas, vivificándose, complementándose mutuamente. Necesitamos cada uno de nosotros, si vamos a participar en estas oraciones litúrgicas, nosotros debemos de ser personas de oración personal. Debemos de tener esa intensa oración en nuestra vida para sentir, para poder entrar, compenetrarnos en ese momento sagrado de la oración litúrgica. Dentro de la oración litúrgica tiene lugar muy especial el rezo que le llamamos también del oficio divino. En esta semana miraba dentro de los comentarios de Facebook, miraba algunas recomendaciones y una de ellas era el que por qué no se hablaba de la liturgia de las horas. Lo tenemos contemplado dentro de este plan de la oración litúrgica, porque dentro de esta oración tiene un lugar especial el rezo del oficio divino, que es tan recomendado por la Iglesia. El oficio divino nos dice el Concilio Vaticano II, y es lo mismo que digamos liturgia de las horas. El oficio divino nos dice el Concilio Vaticano II, es la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico que alaba públicamente a Dios. Es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Por eso el rezar diariamente el oficio divino, y este resulta de carácter obligatorio para los clérigos. Es también muy recomendable para todos nosotros los fieles laicos por ser una fuente de piedad. Yo tengo mi liturgia de las horas para los fieles, porque para los clérigos pues tiene otros detalles diferentes, pero siempre basados en los mismos salmos que contiene el oficio divino. Se le conoce como liturgia de las horas. Les dije, pues está organizada para que se rece a lo largo de todo el día, al amanecer, al mediodía, por la tarde, al caer de la noche. Hablando de esta oración pública de la Iglesia, el Concilio Vaticano II dice, fíjense bien lo que dice el Concilio Vaticano II, la función sacerdotal de Cristo se prolonga a través de su Iglesia,
que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no solo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente recitando el oficio divino. ¿En qué lugar del Concilio Vaticano II? En el Sacrosanto Concilio número 83. El oficio divino, o la liturgia de las horas, en cuanto a oración pública de la Iglesia, es además, nos dice el Sacrosanto Concilio, es fuente de piedad, es alimento de la oración personal. En tal sentido, más que una obligación, diríamos que más que obligación de rezar o de poder rezar el oficio divino o la liturgia de las horas para los fieles, es más una necesidad de carácter espiritual para todos los fieles, para todos nosotros. Si usted ha acostumbrado a rezar la liturgia de las horas, es una necesidad tremenda, profunda para el espíritu en nosotros. Porque el fin de la liturgia de las horas, el fin del oficio divino, es la santificación del día, es la santificación de las horas, es la santificación de la jornada diaria que tenemos nosotros. De este modo, los que participamos en la liturgia de las horas, podemos encontrar una fuente abundante de santificación en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene en la liturgia de las horas una principal importancia. Tanto las lecturas como los salmos que se van desarrollando en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. En los salmos se canta la presencia de gloria a Dios y están tomados de la Sagrada Escritura y las oraciones, hay himnos, están penetrados, están empapados del Espíritu Divino, del Espíritu de Dios. Por eso las horas son un diálogo para meditar sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. A veces el diálogo que es entre la iglesia o el alma individual y Dios. A veces es un diálogo entre los miembros de la comunidad y a veces incluso es entre la iglesia y el mundo. Cuando nosotros entramos en el conocimiento de la liturgia de las horas, vamos a ver en esas intenciones, en esas peticiones que se encuentran allí, una riqueza espiritual para todos nosotros. Por eso la liturgia de las horas es verdaderamente la voz de la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Va dirigida al esposo. Y es la propia oración que Cristo, junto con todo el cuerpo místico, dirige al Padre. Es un diálogo que dirige al Padre Jesús a través de la liturgia, a través del oficio divino. Cada una de las 5 horas incluyen salmos que terminan en una proclamación de la Escritura. Las 2 horas más importantes son la oración de la mañana y la oración de la tarde. La conocemos como laudes y como vísperas. Cada una de ellas, o sea, las laudes o las vísperas, incluyen un cántico del Evangelio. Por ejemplo, el cántico de Zacarías, que está tomado de San Lucas, capítulo 1, versos 68 al 79. Ese se reza para la oración de la mañana. Es conocido como el Benedictus. Y el cántico de María, tomado de San Lucas en el capítulo 1, verso 46 al 55, que es para la oración de la tarde, que es conocido como el Magnificat. Ese cántico del Evangelio funciona como un tipo de extensión de meditación de la proclamación de la Escritura a la luz de la presencia de Cristo. Entonces las oraciones de la mañana y de la tarde también incluyen intercesiones. Es interesante cuando estamos rezando la liturgia de las horas, en la mañana, en la tarde, incluyen intercesiones que van surgiendo de la proclamación de la Escritura,
del mismo modo que los salmos que nos van preparando para esas intercesiones que hacemos. Es importante que cada uno de nosotros como servidores del Señor pudiéramos entrar en el conocimiento. A veces nosotros tenemos dificultades porque al principio, no crea, es difícil al principio como no estamos acostumbrados a este tipo de oración. Tenemos que trabajar un poquito más para poderle encontrar, pero con el tiempo de hoy, donde hay tanta tecnología, usted se mete dentro del celular y pone liturgia de las horas del día de hoy, aparece todos los detalles como para poder entrar usted en un conocimiento de esto y poder tener todo en importancia para su vida espiritual. Los signos, las letanías de la liturgia de las horas integran toda la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia, porque también va de acuerdo al tiempo que lleva la iglesia. Por ejemplo, hoy estamos en Pascua, ahí están las intenciones, ahí están las intersecciones, ahí está la oración de acuerdo al tiempo que estamos viviendo como iglesia. Por eso es importante para nosotros que estamos en renovación carismática, para todos los hermanos de renovación carismática, el que también puedan empaparse de esto, porque la oración personal no se puede disociar. La oración comunitaria que tenemos como asamblea de oración, como grupos de oración, no podríamos disociarla de la oración litúrgica. Tenemos que fortalecer nuestra oración personal a través de esta oración litúrgica. Y es importante para nosotros penetrar y conocer esta parte de la liturgia de las horas para vivir en cada día un acercamiento a la santificación del día, a la santificación de las horas, a la santificación de la jornada de trabajo que nosotros realizamos. Es importante, mis queridos hermanos, empaparnos de esto. Las 5 horas del oficio divino son las siguientes. Hay un oficio que le llaman oficio de lectura. ¿Qué es el oficio de la lectura? Esta está orientada a ofrecerle al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con una consagración especial. Y se consagra a esta persona para que haya una abundante meditación también de la palabra de Dios y una presencia poderosa del Espíritu de Dios en la persona. Es importante para que es verdad que en la misa cada día se medita la palabra de Dios, pero cuando el oficio de la lectura es para poder profundizar más dentro de la palabra del Señor, para crecer más en la presencia del Señor, en el conocimiento del Señor a través de su palabra. Ese es el oficio de la lectura, que podemos encontrarla también dentro de la liturgia de las horas. La oración de la mañana, laudes, es la otra hora. Están dirigidas, las oraciones de laudes están dirigidas, están ordenadas a santificar la mañana. Está llamada para poder bendecir el amanecer. Uno de los santos de nuestra iglesia, San Basilio, expresaba muy bien este carácter matinal con las siguientes palabras. Mire lo que decía San Basilio. Al comenzar el día, oremos para que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios. Y no nos preocupemos de cosa alguna antes de habernos llenado de gozo con el pensamiento de Dios. Según está escrito, me acordé del Señor y me llené de gozo. Así lo dice el Salmo 77. Ni empleemos nuestro cuerpo en el trabajo, dice, antes de poner por obra lo que fue dicho. A ti te suplico, Señor, por la mañana. Escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Del Salmo 5. Eran las palabras que tenía San Basilio el Grande en relación a los laudes, a la oración de la mañana. Fíjese, voy a repetirle esta expresión de San Basilio porque me parece muy, pero muy edificante para nosotros. Si vamos a empezar a rezar, si vamos a empezar a poder caminar en la oración
de la liturgia de las horas, tengamos presentes esas palabras también de San Basilio en cuanto a la oración de la mañana. Él decía, al comenzar el día, era como un consejo también para el pueblo, al comenzar el día, oremos para que los primeros impulsos de la mente, para que los primeros impulsos del corazón sean para Dios. Y no nos preocupemos de cosa alguna antes de haber llenado de gozo con el pensamiento de Dios. Qué hermoso que los primeros impulsos de la mente, que los primeros impulsos del corazón sean para Dios. Y no nos preocupemos, dice, de cosa alguna antes de haber llenado de gozo el pensamiento de Dios. Que nos gocemos primero con el pensamiento de Dios en nosotros. Que sean nuestras ideas las primeras con Dios, que sean nuestro palpitar del corazón en la mañana, que sea de alegría, de gozo, porque Dios nos ha entregado un nuevo día, una nueva vida. Es un día más en la vida que nos ha regalado el Señor. Llénate de gozo. Y él decía, refiriéndose al Salmo 5, a ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa. Y me quedo aguardando, me quedo esperando tu respuesta. Del Salmo 5. Esta hora que se celebra con la primera luz del día, por eso se puede hacer en la mañanita, en la mera madrugada, cuando se levanta, o cuando va en camino, o cuando ya está amaneciendo, cuando está clareando. Esta hora de los laudes se celebra con la primera luz del día. Y además trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que Él es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Él es el sol de justicia que nace de lo alto. Así se comprende bien la advertencia de San Cipriano también en relación a la liturgia de las horas. Decía San Cipriano, se hará oración por la mañana para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina. San Cipriano decía, se hará oración por la mañana para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina. Mis queridos hermanos, el rezar los laudes es una cosa preciosa y te sientes en ese gozo, en esa alegría que da el sentir que tus pensamientos primeros del día son para Dios. Una de las cosas que he hecho siempre cada vez que voy a mi trabajo, yo entro a las 6 de la mañana a mi trabajo y cuando voy en camino, voy pensando en lo que voy a rezar antes de entrar al trabajo. Llego a las 5:20, 5:30, lo más tarde, a mi trabajo y voy al lugar donde tengo mi herramienta y estando en el trabajo, allí tengo la liturgia de las horas y allí abro la correspondiente liturgia del día. Y allí entro cuando rezamos y cuando rezo esta oración de la mañana, yo voy con toda la energía, con toda la alegría y con todo el gozo a seguir en la tarea que me corresponde hacer. Algunos de los compañeros de trabajo expresan unas cosas y dicen, oiga, nosotros nunca lo vemos que viene amargado, no lo vemos que entra amargado al lugar de trabajo. Es que la dulzura que hay en mi corazón viene de haber encontrado esa alegría, ese gozo a través de la oración de la mañana, de los laudes. Y claro, hay oración personal, es una oración diferente, es una oración, digamos, espontánea. Tengo oración espontánea cuando hacemos oración espontánea personal. Pero esta oración, yo sigo las indicaciones que van a través de la liturgia. Tomo las lecturas, tomo los salmos que corresponden. Y es una maravilla, se siente el gozo, se siente la alegría de Dios en nosotros. Por eso decía San Cipriano, hagamos oración por la mañana
para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina. Muy bien, esa es la oración de la mañana que según los laudes. Pero también durante el día hay otras oraciones que, claro, en la liturgia de las horas para los fieles no va a aparecer, pero está para los clérigos. En las oraciones del día viene la oración, la tercia, la sexta, la hora nona, que son oraciones que se van haciendo en el día. Se pueden hacer a media mañana, a mediodía o a media tarde. Y conforme a una tradición muy antigua de la iglesia, los cristianos acostumbraron a orar por devoción privada en determinados momentos del día, incluso en medio del trabajo, a imitación de la iglesia apostólica. Y esta tradición, andando el tiempo, vino a cristalizar de diversas maneras en celebraciones litúrgicas. Entonces, es importante ver cómo, por eso están los que se llaman la hora tercia, la sexta, la nona, pero era una costumbre, una manera de hacerlo en los primeros cristianos. Acostumbraron a orar por devoción privada en determinados momentos del día. Por eso está dentro del oficio divino. Después de estas horas, viene la oración de la tarde, que le llamamos vísperas. Se celebran las vísperas por la tarde cuando atardece, cuando el día va de caída, en acción de gracias. Las vísperas son en acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? ¿Por qué? Por cuánto se nos dio, cuánto nos dio el Señor, cuánto nos otorgó el Señor en la jornada que estamos a punto de terminar. Cuánto nos dio el Señor, cuánto hemos logrado realizar con acierto. Por eso también San Basilio el Grande nos hacía también memoria de poderle rendir por medio de esta oración al Señor el agradecimiento, como un incienso en presencia del Señor, como un incienso el levantar nuestras manos, como una ofrenda de la tarde. Por eso puede aplicarse también con mayor sentido sagrado esa ofrenda a Dios. Señor, gracias porque me has permitido llegar o terminar la jornada de trabajo. Gracias porque me permitiste. Esta víspera, todas las lecturas, los salmos que están allí, van en esa acción de agradecimiento al Señor. En esa acción de darle al Señor la honra por todo lo que nos permitió terminar en la jornada que está a punto de terminar, por el tiempo que estamos a punto de terminar, por la noche que llega, por la tarde que está cayendo, por el sol que se está metiendo, que ya se está ocultando. Gracias, Señor, me permitiste desde la mañana cuando nace el sol, el poder también darte gracias al ocaso, cuando va oscureciendo el sol, cuando va terminando el día. Gracias, Señor. Esas son las vísperas. Estas vísperas también nos orientan con esa esperanza hacia la luz, hacia la verdadera luz que es el Señor. Por eso suplicamos para que su luz retorne, para que siempre vuelva a nosotros. Y pedimos que Cristo venga para darnos ese don de la luz eterna. Precisamente en la liturgia es donde vienen las voces de nosotros para invocar esa luz gozosa de la gloria del eterno Padre. Jesucristo bendito, llénanos de tu presencia. Y a través de esta liturgia, a través de la víspera, nosotros nos entregamos en agradecimiento, en gozo al Señor. Por eso es importante para todos los servidores, para cada uno de ustedes que tienen ganas de entrarle a esta oración litúrgica de las horas, hágalo,
va a ver la bendición, va a ver usted esa alegría y ese gozo en su corazón en la mañana, va a ver cómo usted va a estar diferente, la gente en su trabajo, la gente allá de su familia va a descubrir y va a decir, algo tienes, algo trae, qué distinto. Soy el mismo, soy la misma persona, pero lo que está viendo es un crecimiento espiritual en mí, porque estoy en comunión con la iglesia, estoy con la oración de la iglesia, estoy unido a la iglesia, estoy unido con Cristo, elevando el agradecimiento, la alabanza al Padre por el día nuevo, el agradecimiento por haberme permitido terminar el día con gusto y con alegría. Amén. Y luego, después de esa hora de la víspera, viene lo que le llaman las completas, o sea, la oración de la noche. Las completas son la última oración del día que se ha de hacer antes de ir a dormir, antes de ir al descanso, aunque haya pasado ya la medianoche. Pero esa se hace antes de dormir. No se puede dejar de hacer, porque cuando uno ya tiene la acción de la oración, de la liturgia de las horas, está pendiente uno. No puedes cerrar tus ojos sin antes haber hecho las oraciones necesarias, los salmos elegidos para la oración de la noche, y esos salmos que aparecen en las completas, esos salmos que aparecen en la oración de la noche, son salmos donde tenemos plena confianza en el Señor. Es allí donde vamos a dormir y vamos a darle al Señor el cuidado de todo nuestro ser mientras dormimos. Señor, mientras duermo, sígueme instruyendo. Mientras duermo, Señor, yo sé que tú no duermes porque eres el guardián, eres quien no dormita, mi guardián, el Dios de Israel, el Señor de señores, el Todopoderoso. Señor, pongo en tus manos mi vida. En las completas, nosotros ponemos la familia en la presencia del Señor y vamos a dormir tranquilos y vamos a dormir en la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, es maravilloso el que nosotros podamos tener esta presencia del Señor a través de la liturgia de las horas. Va a sentir un cambio en cuanto usted vaya entrando en la dinámica de la oración. En el catecismo también hay una referencia a la importancia de los salmos, a la importancia del salterio, los salmos de alabanza. También son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Entonces, rezar con los salmos, yo no sé si usted acostumbra a rezar con los salmos, pero rezar con los salmos es rezar también con la misma palabra de Dios. Porque el salterio, o sea, los salmos, es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Es oración, es palabra de Dios, pero es oración. Entonces los salmos constituyen una fuente inagotable de oración. A través de los salmos también aprendemos a orar, porque un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, un acontecimiento en nuestra vida y nos ayuda en los salmos. Hay salmos que le impulsan a usted para poder vivir con alegría, para poder sentir fuerza cuando está pasando una situación difícil. Por eso el apóstol San Pablo también exhortaba a los cristianos con estas palabras: reciten salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor. Los salmos son los que recogen experiencias profundas de vida en ese diálogo constante con Dios. Por eso son de una riqueza incalculable para poder cultivar la vida de oración. Y en la liturgia de las horas, ahí están los salmos. En las oraciones que hacemos dentro de la liturgia de las horas están los salmos. Por eso es importante poder tomar
este oficio divino, aprenderlo. Al principio, como dije, vamos a tener algunos traspiés porque desconocemos, pero si usted se va haciendo esa perseverancia diaria en el poderlo hacer, y va a llegar a entenderlo, va a llegar a sentirle el gusto a la oración. Por eso el catecismo nos habla de los distintos tipos de oración, y dentro de esos distintos tipos de oración podemos tomar los salmos, y los salmos están integrados en la liturgia de las horas. Por eso la oración es maravillosa. Yo les invito para que usted pueda profundizar. Es más, usted ahora con esta tecnología, usted puede encontrar una riqueza grandísima para poder entrar en conexión con la iglesia y poder orar con la iglesia a través de la liturgia de las horas. Ábrase al Señor, sino cuando pueda adquirir usted su librito de liturgia de las horas para los fieles, magnífico. Hay que entrarle a esta oración que va a enriquecer, va a fortalecer su oración personal. Como servidor de Dios y como servidores de Dios, necesitamos fortalecer nuestra vida de oración. Necesitamos fortalecerla, y la fortalecemos a través de esta oración de la liturgia de las horas. El oficio divino es una ayuda grandísima para nosotros. Es una ayuda maravillosa para nosotros. Por esa razón, yo les invito para que usted pueda atender este llamado y pueda atender también la forma de cómo entrarle a la oración de la liturgia de las horas. En su comunidad, si no tiene, puede acercarse al padre, preguntarle: Padre, ¿cómo puedo rezar esta liturgia? Mira, adquirí este librito de la liturgia de las horas, yo quiero hacer esta oración. Y claro, le van a orientar alguna hermana religiosa, también le puede orientar cómo rezar la liturgia de las horas. Cuando se hace en comunidad, mira qué maravilloso es cuando se hace en grupo, cuando se hace en comunidad, es maravilloso, pero también la puede hacer individual. Si no hay una comunidad con la cual pueda hacerla, el tomar el tiempo de la mañana o la tarde, si no hay una comunidad, usted puede hacer la liturgia personal, la puede hacer usted solo, y puede mantenerse en esa unión con la oración de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por este momento precioso que nos has dado. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, están pensando: me interesa, voy a tratar de rezar esas horas, esa liturgia de las horas, voy a tratar de hacer de esa oración de iglesia, voy a tratar de entrar en ese oficio divino. Señor, ilumínalos, dales tu gracia abundante y encamínalos tú, Señor, para que sientan la alegría de bendecirte en la mañana y sientan también la fortaleza durante el día, y puedan agradecerte en la tarde y puedan confiar su vida en tus manos al llegar la noche. Padre Santo, Padre amado, te clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.